unieron todos nuestros compañeros Angelito. para hablar de este tema. Buenos días. Sí, ¿cómo estamos? Buenos ¿Cómo días. estás? ¿Cómo le amaneció después del fútbol? A ver, Pues bien, a mí, principio. yo digo, yo Felicítame. No, es que por mí Sí. que pierdan los dos, porque yo soy Puma, entonces, pues, Bueno, pues la verdad es que Chivas jugó Abajo bien. de 12 campeonatos No sea mal hablamos perdedor, con nadie. felicidades. Ay, Pero es que yo no soy perdedor, yo no. Los Pumas ya ni siquiera no, pasaron. Pumas, pobrecitos. Deja pongo mi, miren mi, Traes tu bolso. Es como mediante, soy semi-profesional. Ay, muy atento a lo de A lo que dijo a verte Wendy. mejor de Oye, lo que muy dijo Wendy bien, Crespi. Ángel. Oigan, pues sí, digo, pues ya fin de semana futbolero, por cierto, Warner, nuestro técnico de audio, él sí está feliz porque él sí es como Sí. como súper chiva. Oye, Bueno, yo, por favor. Señorita Soy chiva. una más chiva Yo no que sé yo. venir en uniforme, pero bueno. pero no lo digas en fuerte. O sea, No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Estoy orgullosa de Guadalajara. Pero bueno, volviendo al tema, sí, pues fin de semana futbolero, todavía nos queda la final de la Champions este sábado. Sí. Y el Estadio Azteca precisamente un día como hoy, pero del 66, se inauguró el Estadio Azteca, que pues cumplió 50 años el año pasado. Un equipo de un estadio que en su momento fue el tercero en capacidad en el mundo, atrás del Rumgrado de Pyongyang y uno en Calcuta. Ahorita no sé, porque con la remodelación que se le hizo, quizá ya se bajaron un poco la capacidad de Más de 90,000, ¿no? lugares. Cabían. Sí, no, bueno, en un momento llegaron a caber 120,000, digo. 120,000. Pero ahora con la remodelación que se hizo, zonas de palcos y un restaurante y demás, sí. quizá ya no quepa tanta gente, pero sigue siendo uno de los más grandes estadios del mundo, con mucha historia. 29 de mayo del 66, en un amistoso entre el América y el Torino, que era el América el equipo para el que se hizo este estadio, y el primer gol marcado por Arlindo dos Santos, un brasileño que jugaba en el América en esos entonces. El proyecto es del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y de Rafael Mijares, y se escogieron los terrenos ahí en Santa Úrsula, Xitla. Era pues terreno, Xitla precisamente por el Xitle, era un terreno de piedra volcánica. Ahorita ya es parte de la ciudad también, pero hubo un momento, incluso en los años 80, todavía afuera. ese lado era, pues sí, las afueras de la ciudad. Pues no tan inexplorado. Yo, por ejemplo, ahí pasaron el Colegio Madrid donde yo iba, y cuando yo iba en la primaria, había borregos afuera de la escuela. Sí, eran. ¿Qué año fuiste? Oh, pues ya Ay, tiene Ángel. En el eso 86 ya. empecé ahí. Bueno, en el 86. Ya llovió, Ángel. Del 80 al 86, pero ¿Cómo había. crees? ¿Ya había borregos en esos años? Lo que pasa es que eran grandes terrenos, todavía no Vacíos. estaban construidos, y entonces ahí pues tenían borregos y maquinaria pesada que rentaban. Ahora pues ya hay una universidad, unidades habitacionales. Ya forma parte de Pero la ciudad como tal. ya la ciudad se Integradísimo, claro. Oye, Ángel, y todo Ajá. lo que se ha realizado ahí, no solo eventos de fútbol, En el Azteca, sino bueno, 4 años después mundiales, es conciertos, el Ceremonias. Papa, con Papa, Claro. o sea, sí. el único estadio en el mundo con 2 finales de mundial en el 70. Además, esos 2 mundiales muy espectaculares. Sí. El del 70 porque se consagra Pelé, porque Así fue el es. famoso partido del siglo entre Italia y Alemania. Fue una semifinal que gana Italia 4-3. Entonces, bueno, ahí estamos viendo. Y a el Pelé del jugando. 86, la Y el del mano de 86, el 86, que ese sí nos tocó, yo creo que a todos. Sí. Ver pues a Maradona también consagrarse ahí, ver la famosa mano de Dios, ver Así el gol es. del siglo que El también. gol de Negrete. El gol de Negrete también fue ahí. Ese gol también que Maradona le mete a Inglaterra después de la mano de Dios, que se burla varios. Sí, golazo. Entonces, y a mí se me tocó ahí, por ejemplo, estar en esa final. Ahí estamos viendo cómo Maradona. Oye, todavía está la voz Don Melquiades, ¿verdad? Que Todavía es la voz Don de la Melquiades, Azteca. la voz de la Azteca No, sigue ahí, no, ese sí. señor mi vida, que el niño Ahí que vive se y perdió. sigue ahí, el niño que se perdió. Es el mismo, sí, el de El mismo. suplicamos ayuda para encontrar al niño. Es el mismo. Tal cual. Sí, claro. Y sí, como decías, conciertos como YouTube, Madonna, peleas, aquella famosa pelea de box con Julio César Chávez y Greg Haugen en el 93. Uno que- muy Julio grande, César. grande, aquí en donde también pues nos faltaron localidades fue cuando vino Michael Jackson. También, ¿no? también es Michael cierto. Jackson. Claro. Sí, pues todo eso ha pasado por el Estadio Azteca, ahora remodelado, pues sigue siendo historia, y pues ya no es tan fácil, ¿no? Porque ya ahorita la ciudad, pues tú dime dónde puedes construir un edificio Claro. de De ese ese tamaño. tamaño. Hay que Tendrías- cuidarlo. Tienes que Sí, remodelarlo hay que nada honrar más. esa Pues es que estructura. muchos estadios así Claro. ya después de 50 años los tiran, los derrumban y los construyen de nuevo. O sea, realmente el Estadio Azteca sí es una pieza ya de Oye, museo. Lo que pasa es que seguramente- el Estadio Azteca no lo puedes tirar porque además por lo que representa, por los No. arquitectos que lo construyen Claro, y además. demás. Y seguramente será otra vez sede si nos toca, ¿no? Sí, ser aunque creo anfitriones que en en este el mundial no Mundial. va a haber más, o sea, creo que según esto nos iban a dar como 15 partidas, pero eso... Son como 11, pero seguramente uno va a tocar aquí, Pero la final no va a ser. Pues No, varios van a tocar aquí, seguro. Pues unos- en el Estadio Azteca. Sí, pues sí. ¿no? Y pues los juegos de la selección que esperemos que califique o no. Ayer el sábado con Nos fue Croacia. muy bonito, ¿verdad? Nos fue Sí, muy bien, sí, no sí, lo sí. recuerdes. Pero bueno. Pero ganaron las Chivas, ¿no? Pero ganaron las Chivas.
Gracias. Ahí está. Pues váyase a dar una vuelta al Estadio Azteca, incluso dan tours del estadio si usted quiere conocerlo, Sí, la vaya y historia. asómense por ahí porque hay pues una sala de vitrina, trofeos Muy y bien. demás. Oye, Vale para la los pena. turistas que no conocen este lugar, ¿cómo llegamos fácilmente? Al Estadio Azteca, Sí. pues te subes un taxi. No, No, puede ser- recorrer, en el recorrer. En el metro, metro, ¿verdad? en el Te bajas ahí Metrobús, enfrente, sí, creo, ¿no? sí, Y sí. sí. Está el tren ligero ahí Tren ligero, enfrentito, muy a exactamente. gusto. Te vas, hay que irse ligeros nada Sí, más. eso sí. Ahí eso sí. Gracias, Ángel de esa. Pues ya nos vamos. Agarre su bolso y Y vamos. vaya. Hacemos una pequeña pausa, pero regresamos, no se vayan. Es tu ciudad, ¿eh?